Nuestro Dios es fiel y nosotros podemos estar completamente seguros de que Él hará lo que Él ha prometido. Vamos al Salmo 110, que comenzamos a estudiar la semana pasada. Salmo 110, y vamos a leerlo completo otra vez. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de la juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Dado que los profetas del Antiguo Testamento escribieron sus profecías por inspiración divina, ellos mismos no podían entender todas las cosas que profetizaban. El apóstol Pedro nos dice en su primera carta que estos profetas inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación que ellos estaban profetizando, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, pero también las glorias que vendrían tras ellos. Inquirieron y diligentemente indagaron. Ellos fueron portavoces de esa revelación, pero algunos detalles de sus propias profecías les resultaron totalmente incomprensibles. Y esa fue muy probablemente la experiencia de David al escribir el Salmo 110. Esa muy probablemente fue la experiencia del rey David al escribir el Salmo 110. Como vimos la semana pasada, este salmo comienza con una declaración divina dirigida a un personaje al que David reconoce como su Señor y al cual Dios le confiere poder y autoridad para reinar junto a él sobre todo el universo creado. Los judíos universalmente identificaban a este personaje como el Mesías. Pero ellos sabían también que ese Mesías habría de pertenecer a la dinastía de David. ¿Cómo puede ser posible que el mismo David lo reconozca aquí como su Señor, siendo él un descendiente suyo? Por otra parte, el gobierno de la nación de Israel era teocrático. Dios era la autoridad final por encima del rey. Pero entre el rey y Dios no existía ninguna otra autoridad intermedia. David ostentaba el rango más alto al que podía aspirar un israelita en el Antiguo Testamento. ¿Cómo es que en este salmo David se refiere al Mesías como alguien que posee un rango superior al suyo? Ese fue el dilema que el Señor Jesucristo le planteó a los fariseos y que ellos no pudieron responder en Mateo capítulo 22, los versículos 42 en adelante. Pero al llegar al versículo 4 del Salmo 110, el asunto se torna todavía más complejo. Porque allí dice que el Mesías, aparte de ser rey, también ejerce el oficio sacerdotal por juramento divino. Juró Jehová y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, el problema que esto plantea es que en el Antiguo Testamento ninguna persona podía ser rey y sacerdote al mismo tiempo. Los reyes provenían de la tribu de Judá, los sacerdotes de la tribu de Leví. Bajo el pacto mosaico era imposible, totalmente imposible, que estos dos oficios fuesen ejercidos por la misma persona. De hecho, en el relato bíblico del Antiguo Testamento nosotros tenemos el caso del rey Usías.
el cual intentó quemar incienso en el templo, y los sacerdotes se le interpusieron, porque eso era parte del oficio sacerdotal. Y dicen, segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 19, que como el rey Usías no hizo caso, Dios lo castigó con lepra. Sin embargo, el personaje que se describe en el Salmo 110 no solo es al mismo tiempo rey y sacerdote, sino que para complicarlo todavía un poco más, se nos dice que su sacerdocio pertenece al orden de Melquisedec. ¿Pero qué orden era este? Porque en el Antiguo Testamento no se dice absolutamente nada acerca de una orden sacerdotal conectada con esa persona. Es por eso que decimos que David no pudo haber entendido plenamente lo que él mismo escribió en este salmo. Probablemente ese fue uno de esos detalles que David inquirió y diligentemente indagó, como dice Pedro en su primera carta. Sin embargo, esta declaración del Salmo 110 no encierra ningún misterio para los creyentes del nuevo pacto, porque ahora nosotros tenemos toda la revelación de Dios a la mano, el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Quién fue Melquisedec? ¿Y en qué sentido los oficios del Mesías se relacionan con este misterioso personaje? Bueno, eso es parte de lo que yo quiero que veamos hoy al continuar nuestro estudio del Salmo 110 que iniciamos la semana pasada. Y tal como dijimos en la vez anterior, por un asunto de justicia, hemos tomado prestado los encabezados del pastor Walter Chantry en su estudio del Salmo 110 para nuestra exposición. Ya vimos el reinado poderoso del Mesías en el versículo 1 y su reinado espiritual, los versículos 2 y 3. Veamos ahora, en tercer lugar, el reinado sacerdotal del Mesías, tal como se reseña en el versículo 4. Y yo espero que ustedes todos salgan hoy conociendo ese versículo de memoria, porque lo repetiremos una y otra vez. Versículo 4 del Salmo 110, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así como el versículo 1 comienza con un mensaje de parte de Dios para el Mesías, un mensaje profético, un oráculo de parte de Dios al Mesías, el versículo 4 comienza con un juramento. Dios le promete y le jura que él será sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ese juramento no solo subraya el hecho de que Dios está determinado, que su promesa es irrevocable, sino también que Él está introduciendo un nuevo pacto en la historia de la redención. Como hemos visto muchas otras veces, a lo largo de la historia de la redención, Dios se ha relacionado con su pueblo a través de diversos pactos. ¿Y qué es un pacto? Bueno, normalmente nosotros decimos un pacto es un acuerdo entre dos o más personas. Pero eso no es lo que la Biblia revela acerca de los pactos. La Biblia nos dice más bien que un pacto es una promesa de Dios que Él ratifica, que Él asegura con un juramento. Toda promesa de parte de Dios se cumplirá sin lugar a dudas porque Dios no miente. Pero cuando Dios jura sobre su promesa, Él está condescendiendo con nuestra debilidad. Él está condescendiendo con nuestra tendencia a dudar. Estamos tan acostumbrados a que la gente nos mienta. Estamos tan acostumbrados a que no cumplan su palabra, que nosotros podemos en algún momento poner en dudas aún las promesas de Dios. Pero cuando Dios hace un pacto, no solo promete, sino también que jura para reafirmar aún más nuestra confianza. Dice el autor de la carta a los Hebreos, explicando este proceder de Dios y usando como ejemplo el pacto que Dios hizo con Abraham, dice en el capítulo 6, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Ahora noten, Dios por quién iba a jurar, si no hay nadie mayor que Él.
Dios juró por sí mismo, porque los hombres, dice el autor de Hebreos, ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Mira, fulano, te lo juro que es así. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hermanos, ¿qué son estas dos cosas en las cuales es imposible que Dios mienta? Su palabra y su juramento. Su palabra y su juramento. El mero hecho de que Dios lo diga, eso lo hace seguro. Pero Él condesciende con nuestra debilidad, de modo que no solo promete, sino que también jura. Ahora, en el caso del Salmo 110, esa promesa jurada de parte de Dios es dada al Mesías. Sin embargo, los beneficiarios de esa transacción de pacto somos nosotros los creyentes. Hermanos, ¿qué es lo que se le promete al Mesías? Que Él sería sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Y quiénes son los que se benefician del oficio sacerdotal de Cristo? Nosotros los pecadores, que podemos encontrar en Él un perfecto mediador entre nosotros y ese Dios perfecto en santidad y en justicia. El oficio sacerdotal existe porque somos pecadores, porque no podemos relacionarnos directamente con Dios. El sacerdote es una especie de mediador, es una especie de intermediario que por designación divina salva la distancia infinita que hay entre nosotros y Dios por causa de nuestros pecados. Por eso el sacerdote debía presentar ofrendas que el mismo Dios había prescrito para remisión de los pecados. Ofrendas que prefiguraban la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Él sería al mismo tiempo el sacerdote, así como también el sacrificio. Él es el sacerdote que oficia y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora bien, a diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento, el sacerdocio de Cristo no viene a través de la línea del sacerdocio aarónico, sino que Él sería sacerdote según el orden de Melquisedec. Y eso nos lleva otra vez a la pregunta: ¿quién es este misterioso personaje? ¿Y cómo se relaciona Él con la obra del Mesías? Para responder esta pregunta, debemos remontarnos en la historia al momento en que Melquisedec aparece por primera vez en el relato bíblico. Génesis capítulo 14. Libro del Génesis capítulo 14. En este pasaje del Génesis nosotros encontramos a Abraham envuelto en una contienda bélica para rescatar a su sobrino Lot, que había sido tomado prisionero por una coalición de reyes cananeos. Abraham los vence, rescata a su sobrino, pero cuando regresa del campo de batalla, le sale al encuentro un personaje que no había sido mencionado aún en el libro y de quien extrañamente Moisés, el autor del Génesis, no vuelve a decir absolutamente nada más. Melquisedec aparece de repente en esta historia y de esa misma manera desaparece del relato bíblico. Génesis capítulo 14, versículo 18. Vamos a leer el 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes, etcétera, etcétera. A partir de este punto, Melquisedec desaparece totalmente de la historia hasta que unos 1000 años más tarde David lo menciona
en el Salmo 110. Eso es todo lo que tenemos de Melquisedec en el Antiguo Testamento. El relato de Génesis 14 y esa extraña declaración de David en el Salmo 110. Ahora yo quiero que noten algunos aspectos importantes de este relato que acabamos de leer, detalles de los cuales yo no estoy seguro de que el mismo Moisés se haya percibido. En primer lugar, lo primero que nosotros vemos en esta historia es que en un libro donde las genealogías juegan un papel tan importante y donde continuamente se hace referencia al tiempo de vida de los personajes claves de la historia, se dice fulano de tal era hijo de fulano y murió a los tantos años. En un libro donde eso abunda, Melquisedec es mencionado sin referencia familiar de ningún tipo y desaparece de la historia tan misteriosamente como apareció. No sabemos cuándo nació Melquisedec, tampoco sabemos cuándo murió. Por otra parte, no hay dudas de que Abraham es uno de los personajes más prominentes en la historia de Israel. Y sin embargo, Melquisedec es presentado aquí como alguien que es superior en rango a Abraham. Él es quien imparte la bendición sobre Abraham, él es quien recibe de Abraham los diezmos del botín. Es obvio que Abraham reconoce el sacerdocio de Melquisedec. Es obvio que Abraham reconoce su autoridad como rey. Otro aspecto que debemos resaltar de esta historia son los nombres o títulos que se usan para designar a este personaje. Él es Melquisedec, es decir, rey de justicia. Rey de justicia, en una época en que la justicia brillaba por su ausencia y donde los reyes eran autoritarios, aquí tenemos a uno que es reconocido por un proceder justo. Por otra parte, él es también rey de Salem, y este es el diminutivo del nombre Jerusalén, pero es también una palabra que significa paz. De modo que Melquisedec es rey de Salem, es rey de paz. De modo que aquí tenemos a un personaje que es al mismo tiempo rey y sacerdote y cuyo reinado se caracteriza por la paz y la justicia. Y aunque muy probablemente Moisés no estaba apercibido de todas las implicaciones de lo que él estaba escribiendo en este relato, todos estos aspectos tendrán su cumplimiento cabal en la persona y la obra del Mesías, nuestro Señor Jesucristo, tal como fue profetizado en el Salmo 110. Y como el Nuevo Testamento amplía tremendamente en la carta a los Hebreos. Así que cuando David escribe en el Salmo 110 que Dios el Padre juró al Mesías que sería sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, lo que nos está diciendo no es otra cosa que el Mesías, en semejanza con Melquisedec, primero sería rey y sacerdote. Segundo, que sus oficios no tendrían fin, tal como de Melquisedec no se registra ni su genealogía ni su muerte. Y tercero, que su sacerdocio estaría basado en un pacto superior al pacto mosaico, y que habría de ser, por tanto, su sacerdocio superior al sacerdocio levítico. Hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, esa es la interpretación inspirada que el autor de la carta a los Hebreos nos da en el capítulo 7, que providencialmente, eso no fue planificado, tocaba como lectura continuada del Nuevo Testamento en el día de hoy. De paso, yo me imagino que algunos de ustedes pueden estarse preguntando, ¿por qué no hemos dicho nada del hecho de que Melquisedec le haya ofrecido a Abraham pan y vino? Dos elementos que el mismo Cristo designa siglos más tarde para la celebración de la Santa Cena, donde recordamos su cuerpo partido y su sangre derramada. ¿Por qué no hemos dicho nada acerca de esto? Bueno, la razón es porque yo quiero ser honesto con el pasaje. Y honestamente, mis amados hermanos, aunque yo no descarto la posibilidad de que haya una conexión entre estos elementos y la cena del Señor,
Yo no estoy seguro de eso. Primero, porque el pan y el vino eran dos elementos que se usaban muy comúnmente en aquellos días como sustento. Pero en segundo lugar, y esto para mí es mucho más importante, porque en la exposición de la carta a los hebreos acerca de este relato no se dice absolutamente nada acerca de eso. Entonces yo prefiero seguir los pasos del Espíritu Santo, que no menciona absolutamente nada acerca del pan y el vino, y no relacionar una cosa con la otra. Hebreos capítulo 7 es la exposición más extensa que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento de un pasaje del Antiguo Testamento. ¿Qué es Hebreos 7? No es otra cosa que una exposición del Salmo 110, versículo 4. Vayamos una vez más a la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos. La primera vez que el autor de esta epístola menciona a Melquisedec es en el capítulo 5, para probar que Cristo fue ordenado por Dios mismo al oficio sacerdotal. Vean el capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Algunas personas se preguntan, ¿es Melquisedec una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento? Mi respuesta categórica, y en eso sí soy dogmático, es no. No, es imposible que Melquisedec sea Cristo. ¿Por qué? Porque Melquisedec era un sacerdote. Y una de las cosas que se nos dice aquí en el versículo 1 es que los sacerdotes son tomados de entre los hombres. Para ser sacerdote había que ser un hombre. Si Melquisedec era Cristo, entonces Cristo se encarnó dos veces. No, Melquisedec es una figura, es un tipo de Cristo. Versículo 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. El Salmo 2, que ya estudiamos hace unos meses atrás, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo no tomó ese oficio por sí solo, Dios se lo dio, y se lo dio con juramento. A partir de ese momento el autor de los Hebreos tiene que introducir un paréntesis para poder explicar más ampliamente este asunto a estos judíos que no estaban entendiendo las glorias que estaban incluidas en el hecho de que Cristo fuera sacerdote según el orden de Melquisedec. Y el autor de los Hebreos tiene que decirles a ellos, ustedes se han hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, no entienden estas cosas. Estos eran judíos que profesaban ser creyentes, pero al mismo tiempo estaban siendo tentados a apostatar de la fe y volver al judaísmo. Y ahora el autor de los Hebreos quiere demostrarles que Cristo es superior a todos los elementos del antiguo pacto, que lo que ellos querían hacer una locura, que ellos no podían volverse atrás. Y entre las cosas en las que Cristo es superior es en su sacerdocio. Y el argumento es, Cristo es superior porque Él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y eso es lo que Él va a explicar en el capítulo 7. Y nos dice en primer lugar que el sacerdocio de Cristo es superior porque Melquisedec era claramente superior a Abraham. Como el mismo Abraham reconoce al recibir de él la bendición y al darle los diezmos. Noten una vez más, capítulo 7, versículo 1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, Melquisedec, y también rey de Salem, esto es rey de paz. Versículo 4, considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo de todo. Hermanos, ¿de quién era hijo Leví?
Leví era hijo de Jacob. Jacob era hijo de Isaac. Isaac era hijo de Abraham. En cierto modo, cuando Abraham le pagó los diezmos a Melquisedec, Leví y todos los sacerdotes levitas que vendrían después estaban representados allí. Melquisedec es superior a Abraham, a ese que Dios llamó y le dio la promesa y constituyó un pueblo para traer a través de él al Mesías y su palabra. Melquisedec es superior. Noten en el versículo 7, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. En segundo lugar, Cristo es superior porque el sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec, implica la introducción de un nuevo pacto, lo cual también implica que el antiguo ha quedado inoperante. Versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Había algún problema en la ley? No, mis hermanos. La ley que Dios nos dio a través de Moisés es una ley perfecta. El problema no está en la ley, el problema está en nosotros. Como alguien decía, la ley es un buen capitán. El problema es que la carne es un mal soldado. Bajo ese pacto mosaico nadie se podía salvar. ¿Y qué hace Dios? Introduce un nuevo pacto con un nuevo sacerdocio. Versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y no olviden, hermanos, que ese nuevo pacto había sido profetizado ya en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Jeremías, en el libro de Ezequiel. Los judíos sabían que vendría un nuevo pacto, ellos estaban esperándolo. Cristo es el fiador de ese nuevo pacto. En tercer lugar, Cristo es superior, porque el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio eterno e intransferible. Versículo 3. Hablando de Melquisedec, dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Quiere decir eso que Melquisedec no tuvo padre ni tuvo madre? No, lo que está diciendo es que en el libro del Génesis, donde aparecen tantas genealogías, no aparece la genealogía de Melquisedec. Y eso es extrañísimo, porque es una persona superior en rango al mismo Abraham. ¿Cuándo nació Melquisedec? No lo sabemos. ¿Cuándo murió Melquisedec? No lo sabemos. De manera que su sacerdocio queda como un sacerdocio eterno. ¿Por qué? Porque los sacerdotes son sustituidos al momento de morir. ¿Quién sustituyó a Melquisedec cuando murió? Nadie. Ese sacerdocio permaneció inmutable, permaneció intransferible hasta que llegue el Señor Jesucristo. Al ser Él un sacerdote según el orden de Melquisedec, lo que se está diciendo allí es que el sacerdocio de Cristo es eterno, eterno. Versículo 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Versículo 15. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia,
sino según el poder de una vida indestructible. El sacerdocio de Cristo no caduca, porque Él murió, pero resucitó al tercer día. Versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, tiene un sacerdocio intransferible. Es por eso, mis amados hermanos, que es una blasfemia que una persona en el día de hoy tome para sí el título de sacerdote como si él fuera un intermediario especial entre los hombres y Dios. No, en el reino de Cristo todos los creyentes son sacerdotes, y nuestro sumo sacerdote es nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Su sacerdocio es inmutable. Cuarto, Cristo es superior, porque Cristo entró en el oficio sacerdotal por un juramento de Dios. Y ningún sacerdote del Antiguo Testamento tuvo ese privilegio. Versículo 20. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá: tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y en quinto lugar, Cristo es superior, porque como sacerdote Él llevó a cabo una obra perfecta de redención que no tiene que ser repetida nunca más. Nunca más. Versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y este es un asunto, un aspecto de la obra redentora de Cristo que el autor de la carta a los Hebreos va a volver sobre él una y otra vez. El sacrificio de Cristo no tiene que ser repetido nunca más, como lo hacían en aquellos días los sacerdotes del antiguo pacto, y como se pretende hacer hoy en la misa. Porque con una sola ofrenda Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos capítulo 10, versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde dice eso? En el Salmo 110. De ahí en adelante, esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Dónde dice eso? En el Salmo 110. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermano, yo le oro a Dios que los creyentes aquí puedan ver la gloria de lo que nosotros estamos hablando en esta mañana. La cruz del Calvario fue el altar donde nuestro sumo sacerdote presentó la ofrenda de un cordero para ser inmolado. Pero el cordero era Él mismo. Él mismo. Y ahora ese sumo sacerdote está sentado a la diestra de Dios como el gran mediador entre Dios y su pueblo. Sí, Él es Rey de reyes y Señor de señores. Pero como dice un comentarista, la grandiosidad de su realeza no le impide que se preocupe por cada uno de los suyos. La gloria de su majestad no oscurece su infinita compasión. Queridos hermanos, qué gran privilegio
es tener a Cristo como nuestro rey y sacerdote. Ambas cosas a la vez. Rey y sacerdote. Como rey nos gobierna. Como rey nos defiende de nuestros enemigos. Pero como sacerdote intercede por nosotros ante Dios como aquel que satisfizo plenamente su justicia. Es por eso que nadie puede jugar el papel de Cristo. No puede haber otro Salvador, no puede haber otro mediador fuera de Cristo. Nadie puede igualar sus credenciales en la corte divina. Y nadie pudo llevar a cabo una obra de salvación como la suya. Los incrédulos nos acusan de ser exclusivistas. ¿Y saben qué? Es que no hay otra posibilidad que ser exclusivistas. Porque no existe otro Salvador y porque no existe otra salvación. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie viene al Padre sino por mí. Y predicando el Evangelio en Hechos capítulo 4, versículo 12, dice Pedro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El Redentor tenía que ser hombre para ser nuestro sacerdote y para hacer la ofrenda del sacrificio. Una ofrenda que cancelaría de una vez por todas nuestras deudas en el tribunal de Dios. Pero también tenía que ser Dios para que su sacrificio cancelara la deuda completamente, una deuda infinita, porque había sido contraída contra un Dios infinito. Tenía que ser Dios, tenía que ser hombre. Y ante tal disyuntiva, el Dios de amor, el Dios de toda compasión, decidió pagar el precio. La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre. ¡Qué gran amor! ¡Qué gran compasión! ¡Qué plan más maravilloso de salvación! De paso, y antes de pasar a nuestro próximo punto que veremos mucho más brevemente, yo creo que uno de los argumentos más poderosos a favor de la inspiración de las Escrituras es precisamente el entramado perfecto del plan de Dios que se revela en sus páginas de principio a fin. A menudo nos encontramos con personas que nos retan a probar que la Biblia es la palabra de Dios. Mis hermanos, yo propongo un reto diferente en esta mañana. Yo creo que nosotros los creyentes debemos asumir una postura más ofensiva y pedirle al incrédulo que nos pruebe que no lo es. Y para eso, ellos tienen que dar una explicación satisfactoria de la unidad de las Escrituras. Una explicación satisfactoria de cómo es posible que este libro, compuesto por 66 libros, conteniendo 1189 capítulos, 31.103 versículos, escrito por más de 40 hombres durante 1500 años, posee la coherencia perfecta que la Biblia tiene. Si yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, si tú no lo crees, explícame cómo se escribió este libro. ¿Saben cuál es el temor? ¿Saben cuál es el temor? Al incrédulo le da pánico que ese libro sea la palabra de Dios. Eso es como un individuo que un engañador lo ha convencido de que una fábrica es suya, que él es el dueño. Y ahora de repente alguien se aparece con un documento certificado por un notario donde dice que el dueño de esa fábrica es otra persona. Pero este individuo, en vez de examinar de cerca el documento, dice: yo prefiero ni verlo. Prefiero ni verlo.
Hermanos, tomen por un momento este mismo pasaje que hemos estudiado hoy. ¿Cómo es posible que Moisés haya escrito un relato como el relato de Génesis 14 y a propósito no incluyera la genealogía de un hombre tan importante, ni incluyera su muerte? Para que 1000 años después David nos diga: viene el Mesías y será sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ya no se vuelve a mencionar absolutamente nada más hasta que unos 1000 años después el autor de Hebreos interpreta eso por nosotros, y su interpretación encaja perfectamente con el plan de salvación. Miren, si la Biblia no es la palabra de Dios, este es el complot más increíble que ha habido en la historia. El viernes en la noche, nuestro hermano Charles Donahue estaba hablando del libro de Ruth. Una de las cosas que me sorprenden del libro de Ruth es cómo termina. Si ustedes van un momento a Génesis capítulo 39, van a ver allí algo interesante. Hay personas que se han leído 2 o 3 versículos de la Biblia donde aparece una aparente contradicción, y ya para ellos eso es suficiente para decir: la Biblia no es la palabra de Dios. Y yo tengo pruebas. ¿No conocen las Escrituras? ¿No conocen las Escrituras? En Génesis capítulo 39 se narra una historia que parece irrelevante. Un pecado cometido por Judá con una mujer que él confunde con una ramera. Y uno se pregunta: ¿y para qué está ese relato en el libro del Génesis? Hay tantas cosas importantes que reseñar. Y se cuenta la historia de Judá con Tamar. En el capítulo 39, en el versículo 29, se nos dice que Tamar tiene mellizos. La partera vuelve a meter la mano y saca a su hermano. Y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares, que significa brecha. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Zara. Fíjense los detalles. Hay uno que viene primero y a ese le ponen el cordón de grana, dice Moisés, para decir: ese es el primogénito. Pero extrañamente, después que el parto ya está en su curso, Fares nace primero y resulta ser el primogénito. ¿Cómo termina el libro de Ruth? Vamos allá una vez más. Ruth capítulo 4. Parece una historia sin ton ni son en Génesis. Pero de repente, cuando llegamos a Ruth, en el capítulo 4, en el versículo 18, el libro termina diciendo: estas son las generaciones de Fares, el personaje que quedó en suspenso en Génesis 38. Y Fares engendró a Esrón, Esrón a Ram, Ram a Aminadab, etcétera, hasta que finalmente llegamos a que Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Ahora se conecta Ruth con Génesis 38. ¿Y cómo comienza el Evangelio de Mateo? Conectando a Mateo con Ruth y con Génesis, cuando dice: esta es la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham e hijo de David. Y créanme, los ejemplos puedo multiplicarlos sin número. Hermanos, detrás de este libro hay una sola mente: la mente de Dios. Este libro es la palabra de Dios. Algunas personas se confunden al leer superficialmente la Biblia, porque parece un libro tan sencillo por la forma como está escrito. Y ¿saben qué? Esa para mí es una de las características más maravillosas de la Biblia. ¿Por qué? Bueno, porque por un lado podía ser comprendido por todos los hombres de todas las edades y de todas las culturas. Créame, Dios pudo haber escrito un relato de la creación que le explotara la cabeza a Richard Dawkins, que le explotara la cabeza a Stephen Hawking. Él tiene esa capacidad. Pero escribió un relato para que todo el mundo pueda entenderlo.
Por eso la Biblia ha sido un libro tan importante a través de la historia. Pero no se confundan. La Biblia también contiene en sus páginas profundidades de pensamiento donde puede ahogarse un experto. Nuestro Dios se ha revelado y ha revelado un extraordinario plan de salvación en un libro extraordinario, haciendo oír su voz a través de los siglos, llamando a los hombres al arrepentimiento y a la fe. Lamentablemente, no todos se acogen a su misericordia, sino que deciden continuar en guerra contra Él, desechando su salvación y desechando a su Salvador. Y en los versículos finales del Salmo 110, David describe cuál será el fin de aquellos que cometen semejante locura. Y eso nos lleva al cuarto aspecto que veremos mucho más brevemente, el reinado judicial del Mesías. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Es como un guerrero que está sediento, cansado de luchar, y bebe del arroyo, renueva sus fuerzas y sigue su victoria. Ahora hay un cambio notable que se ha producido en el versículo 5. Y no sé cuántos se dieron cuenta. El Salmo comienza describiendo al Mesías sentado a la diestra de Dios. Pero aquí vemos a Dios a la diestra del Mesías, luchando juntamente con Él para aplastar toda rebelión para siempre. Y si la escena que se describe aquí es sumamente sangrienta y puede resultar chocante y ofensiva para la mente del hombre moderno que se cree ser el centro de la historia. Ese hombre que para callar su conciencia o niega la existencia de Dios o se inventa un Dios a su manera. Un Dios que es todo amor, pero sin justicia y sin santidad. No, mi amigo, el único Dios vivo y verdadero, creador del cielo y de la tierra, si bien es todo amor y toda bondad, también es toda justicia. Él ofrece salvación y vida eterna a todos los que se acojan a su gracia, a su misericordia, al perdón que Él da a través de la persona y la obra del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Pero el día llegará en que esa gracia ya no estará disponible y solo habrá lugar para el justo juicio de Dios. Que dice aquí en el versículo 5, quebrantará a los reyes en el día de su ira. El día de su ira. Vamos a Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Y encontraremos allí un relato bien extraño y aterrador. Apocalipsis 6:12, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Y he aquí lo extraño, y de la ira del Cordero. La ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. El que se habla en el Salmo 110, versículo 5, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Si algo caracteriza al Cordero es su mansedumbre. Pero el día vendrá en que se ha de manifestar la ira del Cordero.
El mismo Cristo que ha sido designado por Dios como rey y sacerdote, también ha sido designado como el juez de la humanidad. Y aquellos que le desprecien como Salvador tendrán que vérselas algún día como su juez. Mi amigo que estás aquí sin Cristo en esta mañana, yo quiero de todo corazón y en el nombre de Dios llamarte al arrepentimiento y a la fe. Cristo puede ser para ti en esta misma hora el Cordero de Dios que cargue tus pecados y cancele todas tus deudas en el tribunal de Dios. No desprecies la bondad y la gracia de Dios, que todavía está disponible para ti. Porque como dice la misma carta de los Hebreos, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Que Dios tenga misericordia. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, nosotros te alabamos y te bendecimos. Y te damos muchas gracias por Cristo nuestro Salvador. Oh, qué gran Salvador es Jesús el Señor. Gracias por nuestro Rey. Gracias por nuestro sacerdote. Gracias porque en virtud de su obra redentora, en aquel día nosotros no tendremos que enfrentarle como nuestro juez. Señor, pero mira a aquellos que están aquí sin Cristo en esta mañana. Oh Padre, nosotros te imploramos desde el fondo de nuestro corazón, ten misericordia de ellos. Señor, aplica la salvación que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Que su sangre sea eficaz en este día, en esta misma hora, para limpiar pecados de muchos. Ten misericordia, Señor, ten misericordia. Abre los ojos de los ciegos, levanta de su tumba a los muertos. Ten misericordia, oh Dios, y llámalos eficazmente al arrepentimiento y a la fe, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.